Hay algo que nunca le he contado a nadie. Ni a mis hijos, ni a mis amigos de toda la vida, ni siquiera al cura del pueblo cuando me confesé por última vez hace ya más de 20 años. Es algo que llevo guardado aquí, en el pecho, como una piedra que pesa más por las noches que por los días. Y hoy, no sé muy bien por qué, siento que ha llegado el momento de decirlo en voz alta. Quizás porque ya tengo 81 años y uno a esta edad empieza a soltar las cargas que no tiene sentido seguir cargando. O quizás porque sospecho que hay muchas personas ahí fuera que están cometiendo exactamente el mismo error que cometí yo, y que si lo supieran a tiempo, sus últimos años serían muy distintos. Muy distintos de verdad. Pero antes de contaros eso, necesito que entendáis cómo llegué hasta aquí. Porque los errores grandes no se cometen de golpe. Se van construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hasta que un día te despiertas y miras a tu alrededor y te das cuenta de que la vida que estás viviendo no se parece en nada a la que imaginaste que ibas a tener. Me llamo Aurelio. Aurelio Montesinos García. Nací en un pueblo pequeño de la provincia de Soria, un lugar donde en invierno el frío te cortaba la cara y en verano el sol calentaba las piedras hasta que quemaban si las tocabas con la mano abierta. Un pueblo donde todos nos conocíamos, donde las puertas se dejaban sin llave y donde los niños crecíamos corriendo por las calles de tierra sin que nadie se preocupara demasiado por nosotros, porque todo el pueblo era de alguna manera nuestra familia. Éramos 5 hermanos. Yo el tercero. Mi padre era carpintero, un hombre callado y trabajador que olía siempre a serrín y a barniz, y que cuando llegaba a casa por las noches se sentaba en su silla junto a la ventana y miraba hacia afuera sin decir nada durante un buen rato, como si necesitara ese silencio para dejar atrás el día. Mi madre, en cambio, era todo lo contrario. Era pequeña pero llenaba cualquier habitación en la que entraba. Hablaba mucho, reía a menudo, y tenía una manera de abrazar que te hacía sentir que el mundo era un lugar seguro aunque fuera en plena posguerra y hubiera días en que la comida escaseaba. Yo era un niño curioso, de esos que preguntan demasiado y que siempre están queriendo entender el porqué de las cosas. Mi maestro, don Evaristo, un hombre de mediana edad con bigote y gafas redondas que había llegado al pueblo desde Valladolid como quien cumple una condena, me dijo una vez algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo, Aurelio, tú tienes cabeza. No la malgastes. Lo dijo así, sin más, mientras me devolvía un ejercicio de aritmética que yo había resuelto antes que todos mis compañeros. Yo no entendí del todo lo que quería decir entonces, pero lo guardé. A los 14 años me fui del pueblo. No porque quisiera irme, sino porque había que hacerlo. Mi padre enfermó y los ingresos del taller no alcanzaban para todos. Mi tío Gregorio, hermano de mi madre, vivía en Zaragoza y tenía un pequeño negocio de ferretería. Me ofreció trabajo y techo, y mis padres dijeron que sí casi antes de que él terminara de hablar. Recuerdo la mañana que me marché. Mi madre me había planchado la única camisa buena que tenía y me había metido en una bolsa de tela un chorizo, un trozo de queso y 2 naranjas, como si el viaje fuera a durar semanas en lugar de unas pocas horas en autobús. Mi padre me estrechó la mano. Solo eso. Un apretón de manos firme y un gesto con la cabeza que significaba muchas cosas a la vez: cuídate, sé bueno, no nos falles. No nos abrazamos. Los hombres de entonces no se abrazaban entre sí, y eso es otra de las cosas de las que más me arrepiento cuando miro hacia atrás. En Zaragoza aprendí lo que era la soledad de verdad. No la soledad cómoda de estar solo un rato en tu cuarto, sino esa otra soledad más oscura que se siente cuando estás rodeado de gente que no te conoce y que no le importa conocerte. Mi tío Gregorio era un hombre bueno pero ocupado, con sus propios hijos y sus propios problemas, y aunque me dio un cuarto pequeño y limpio donde dormir y me enseñó el oficio con paciencia, yo por las noches me quedaba mirando el techo y pensaba en el pueblo, en el olor de la cocina de mi madre, en las voces de mis hermanos, en los campos que conocía de memoria. Pero uno es joven y se adapta. Con el tiempo fui haciendo amigos. Conocí a chicos de mi edad que trabajaban en la ferretería de al lado, en el taller mecánico de la esquina, en la panadería de enfrente.
Íbamos los domingos a bailar a un salón que había cerca de la Plaza del Pilar, un sitio con luces de colores y una orquesta que tocaba pasodobles y algún que otro bolero. Y fue allí, una tarde de octubre de 1958, cuando vi por primera vez a Remedios. Tenía 19 años y llevaba un vestido azul con flores blancas. Bailaba con una amiga y se reía de algo que le acababa de decir, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados de tanto reír. Yo me quedé parado en medio de la pista mirándola como un tonto hasta que mi amigo Paquito me dio un codazo y me dijo, o la sacas a bailar o te comes la música. La saqué a bailar. Y nunca más la solté. Nos casamos 3 años después, en junio del 61. Una boda sencilla, en la iglesia del pueblo de ella, con una comida en casa de sus padres y baile en el corral hasta que cayó la noche. No teníamos mucho, pero tampoco lo necesitábamos. Alquilamos un piso pequeño en el barrio de Las Delicias, con la cocina tan estrecha que cuando los dos estábamos dentro teníamos que movernos de lado, y un balcón desde el que se veía el tejado del edificio de enfrente y nada más. Era nuestro mundo y nos parecía enorme. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Lo digo sin dudarlo. Remedios era una mujer extraordinaria, de esas que hacen que todo parezca más fácil sin que se note el esfuerzo que ponen. Trabajaba de modista en un taller y yo seguí en la ferretería hasta que me animé a montar mi propio negocio con los ahorros de 5 años. Una ferretería pequeña en un barrio obrero, con los estantes llenos de tornillos, herramientas, pinturas y cacharros de todo tipo. Poco a poco fue creciendo. Poco a poco fuimos saliendo adelante. Tuvimos 3 hijos. Primero Manolo, luego Pilar, y por último Jesús, el pequeño, al que llamábamos Suso desde que era un bebé porque no había manera de que le dijéramos de otra forma. 3 hijos sanos, listos, que crecieron en aquel piso cada vez más pequeño y que llenaban la casa de ruido y de vida de una manera que a veces me desesperaba y que ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar. Yo trabajaba mucho. Demasiado, entiendo ahora. La ferretería exigía horas y horas, y yo se las daba con gusto porque me decía a mí mismo que lo hacía por ellos, por darles lo que yo no había tenido, por asegurarme de que nunca les faltara nada. Y en eso no mentía, lo creía de verdad. Pero hay una diferencia muy grande entre creer algo y que ese algo sea cierto del todo, y esa diferencia es la que tardan años en verse con claridad. Los niños crecieron. Manolo estudió ingeniería y se fue a trabajar a Barcelona. Pilar se casó con un chico de Logroño y se instaló allí. Suso, el que más se parecía a mí en el carácter, el más terco y el más cariñoso a la vez, se quedó en Zaragoza pero montó su propia vida con su mujer y sus 2 hijos, y aunque estaba cerca no estaba tanto como uno hubiera querido. Así es la vida y así debe ser. Los hijos no se crían para quedarse, se crían para irse, y si no se van es que algo ha fallado. Lo entiendo. Lo entiendo con la cabeza, digo. Y entonces llegó lo que nadie que vive dentro de su propia historia es capaz de ver venir, aunque desde fuera sea tan evidente como la lluvia antes de que empiece a llover. Remedios empezó a cansarse más de lo normal. Al principio lo atribuimos a los años, que ya teníamos los 2 más de 60 y el cuerpo no responde igual. Pero el cansancio fue creciendo, y con el otros síntomas que no encajaban, y un día el médico nos dijo una palabra que se quedó flotando en la consulta como si alguien la hubiera lanzado al aire sin saber muy bien a dónde iba a caer. Cáncer de pulmón. En estadio 3. No voy a contaros esos 2 años con detalle porque hay dolores que no necesitan ser descritos para que quien los haya sentido los reconozca. Solo diré que los viví como vive uno las cosas que no puede controlar, aferrado a los momentos buenos, negando los malos tanto como podía, y durmiendo cada noche con la mano de Remedios entre las mías como si con eso pudiera retenerla. No pudo ser. Se fue una mañana de marzo, con el sol entrando por la ventana del hospital y las palomas arrullando en el alféizar de fuera, como si el mundo no supiera que acababa de quedarse más vacío. Tenía yo 68 años cuando me quedé solo. Y aquí es donde empieza la historia que de verdad quiero contaros. Porque lo que vino después fue el periodo más largo y más extraño de mi vida. 10 años viviendo solo. 10 años en los que cometí ese error del que os hablé al principio, ese error que llevo guardado en el pecho y que hoy, por fin, voy a sacar a la luz. Pero antes de contároslo, necesito que sepáis algo más.
Porque si os dijera el error sin contaros el camino que me llevó a él, no lo entenderíais del todo. Y quiero que lo entendáis. No para que me juzguéis, sino para que si alguno de vosotros está transitando por ese mismo camino, lo reconozca a tiempo y tome una dirección diferente a la que tomé yo. Cuando Remedios murió, mis hijos estuvieron muy presentes durante las primeras semanas. Vinieron todos, se turnaron para acompañarme, llamaban todos los días, se preocupaban. Y yo les decía que estaba bien. Que me las apañaba. Que no se preocuparan, que ya era mayorcito. Lo decía porque lo creía en parte, pero también porque me habían enseñado toda la vida que los hombres no piden ayuda, que los hombres tiran hacia adelante, que mostrar debilidad es una forma de vergüenza. ¡Qué equivocación tan grande! ¡Qué equivocación tan enormemente grande! Poco a poco, como es natural y como debe ser, mis hijos volvieron a sus vidas. Sus trabajos, sus hijos, sus problemas, sus alegrías. Y yo me quedé en el piso de las delicias, el mismo en el que habíamos vivido tantos años aunque ya llevábamos tiempo en uno más grande del mismo barrio, rodeado de los muebles que habíamos elegido juntos, de las fotos de las paredes, del olor que ya no era el olor de antes porque ella no estaba para llenarlo. Los primeros meses fueron los más duros. Eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice. Lo que nadie te avisa es de lo que viene después, cuando el duelo agudo pasa y en su lugar se instala algo más silencioso y más difícil de nombrar. Una especie de costumbre del dolor, una adaptación lenta y sin drama a una vida que ya no se parece a la que fue. Yo me levanté todas las mañanas. Me hice el desayuno. Fui al mercado. Vi la televisión. Llamé a mis hijos los domingos. Salí a dar un paseo por el parque cuando hacía bueno. Hice todo lo que se supone que hay que hacer. Y sin embargo algo se fue apagando dentro de mí de manera tan gradual que tardé años en darme cuenta de lo que estaba pasando. Como cuando dejas de escuchar una música que sonaba de fondo y solo notas el silencio cuando ya hace rato que paró. Tenía amigos. O los había tenido. Bernardo, con quien había jugado al dominó durante 20 años en el bar de la esquina, murió 2 años después de Remedios. Fermín se fue a vivir con su hija a Málaga porque las rodillas ya no aguantaban el frío de Zaragoza. Concha, la vecina del cuarto, con quien tomaba café los martes y los jueves, cayó enferma y poco después ingresó en una residencia. Así fue vaciándose el mundo de las personas que lo llenaban. No de golpe. Poco a poco. Uno por uno. Y yo, en lugar de salir a buscar gente nueva, en lugar de abrirme a nuevas amistades o de aceptar las invitaciones que de vez en cuando me hacían llegar, fui haciendo algo que en ese momento me parecía perfectamente razonable y que ahora reconozco como el mayor error de toda mi vida. Me fui encerrando. No físicamente, ojo, que seguía saliendo a la calle y haciendo mis cosas. Me fui encerrando por dentro. Fui construyendo alrededor mío una especie de muro invisible, tan invisible que yo mismo tardé en verlo, hecho de pequeñas excusas y pequeños rechazos y pequeñas maneras de decirle no a la vida. Alguien me invitaba a una excursión del centro de mayores y yo decía que no, que para qué, que ya tenía yo suficiente con mis paseos. Alguien me proponía apuntarme a una clase de algo y yo me reía y decía que a mi edad ya estaba bien de aprender. Mi hijo Manolo me llamaba para que me fuera una temporada a Barcelona y yo ponía excusas, que el piso, que el gato, que el médico. Mi nuera, una mujer buenísima, me decía que si quería venían ellos el fin de semana y yo les decía que no molestaran, que estaba bien, que no hacía falta. Estaba convencido de que estaba protegiendo mi independencia. De que estar solo no era lo mismo que estar mal. De que no necesitaba a nadie porque era capaz de cuidarme solo. Y en cierto sentido tenía razón. Podía cuidarme solo en lo práctico, claro que podía. Pero hay una parte de uno mismo que no se puede cuidar solo, y esa es la parte que más necesita cuidado. Hay una cosa que ocurre cuando vives solo durante mucho tiempo y te vas acostumbrando al silencio y a tu propia compañía y a tus propios horarios y a tus propias maneras de hacer las cosas. Ocurre que el mundo de fuera empieza a parecerte cada vez más complicado, más ruidoso, más lleno de exigencias que no estás seguro de querer cumplir.
Y entonces el sofá y la televisión y el libro y el balcón y la misma taza de café de siempre se vuelven una especie de refugio tan cómodo que salir de él cuesta cada vez más esfuerzo. Y como cuesta más esfuerzo, sales menos. Y como sales menos, cuesta más esfuerzo. Y así, en ese círculo silencioso y sin drama, se van pasando los meses y los años. Yo no me di cuenta de lo que me estaba pasando hasta un día de invierno, creo que era noviembre, de hace ya 4 años. Había pasado 5 días sin hablar con nadie más que con el chico del supermercado para decirle que me pusiera un cuarto de jamón y con la farmacéutica para recoger mis pastillas. 5 días. Y cuando me di cuenta, me senté en el sillón de Remedios, el que siempre fue el suyo aunque ya hacía años que era mío también, y me eché a llorar. No de tristeza exactamente, sino de algo más difícil de describir. De reconocimiento, quizás. De haber visto por fin lo que llevaba tiempo mirando sin ver. Me había vuelto invisible. No para los demás. Para mí mismo. Y entonces pensé en algo que Remedios me había dicho una vez, muchos años antes de que enfermara, una tarde en que yo estaba especialmente callado y especialmente metido en mí mismo por algún problema del negocio que ahora ni recuerdo. Me tomó la mano y me dijo, Aurelio, el día que dejes de necesitar a la gente, ese día empieza a morirse algo dentro de ti que luego cuesta mucho volver a despertar. No le hice demasiado caso entonces. Le hice todo el caso del mundo aquel día de noviembre sentado en su sillón, llorando solo en un piso silencioso a las 4 de la tarde. Porque el mayor error al vivir solo en la vejez no es lo que la mayoría de la gente cree. No es no saber cocinar, ni no poder con las facturas, ni que se te olvide tomar la medicación. Esos son problemas prácticos y tienen soluciones prácticas. El mayor error, el de verdad, el que se lleva por delante los últimos años que uno podría estar viviendo con plenitud, es convencerte de que no necesitas a nadie. Es confundir la independencia con el aislamiento. Es cerrar la puerta pensando que estás eligiendo la paz cuando en realidad estás eligiendo el vacío. Ese fue mi error. Durante casi 10 años, ese fue mi error. Y ahora quiero contaros lo que pasó después de aquella tarde de noviembre, porque si la historia terminara ahí no tendría sentido contarla. Las historias que merecen la pena no terminan en el fondo, terminan en lo que uno hace cuando toca fondo. Me levanté del sillón. Me lavé la cara. Me hice un café. Y me quedé sentado a la mesa de la cocina con un papel y un bolígrafo, como hacía cuando tenía que pensar algo importante. Y escribí una sola pregunta: ¿qué haría Remedios si estuviera en mi lugar? La respuesta fue instantánea y tan clara que casi me hizo gracia. Ella habría llamado a alguien. Ella habría salido. Ella habría buscado la manera de llenarse de vida porque Remedios tenía esa cualidad extraordinaria de saber que la vida no llega sola, que hay que ir a buscarla. Al día siguiente me levanté un poco más temprano de lo habitual y llamé a mi hijo Suso. No para decirle que estaba mal, porque todavía me costaba eso. Le llamé para preguntarle si ese fin de semana podía acercarme a comer con ellos. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Una pausa muy pequeña, de 1 segundo o 2, pero yo la noté. Y en esa pausa estaba todo lo que él no me había dicho en mucho tiempo, el alivio, la sorpresa, y algo que no supe nombrar del todo pero que reconocí como amor, ese amor callado y paciente que los hijos tienen por sus padres aunque los padres no siempre lo sepamos ver. Por supuesto que sí, me dijo. Y en su voz había una alegría que me partió el corazón de una manera buena, de esa manera que te parte el corazón cuando te das cuenta de que has estado desperdiciando algo hermoso por demasiado tiempo. Fui a comer el domingo. Mis nietos, que ya tienen 10 y 12 años, me enseñaron cómo jugar a no sé qué juego en una pantalla que no entendí para nada pero fingí entender para no quedar mal. Mi nuera había hecho arroz con leche de postre porque sabe que es lo que más me gusta. Suso me contó cosas de su trabajo, yo le conté algo que había leído en el periódico, y durante unas horas el piso silencioso de las delicias se quedó muy lejos. Eso fue el principio. Pequeño, sencillo,
sin ningún drama ni revelación especial. Pero fue el principio. En las semanas siguientes hice más cosas. Me acerqué al centro de mayores del barrio, ese mismo al que me habían invitado tantas veces y al que siempre había dicho que no. Entré con la sensación ridícula de ser un niño en el primer día de colegio, sin saber dónde ponerme ni con quién hablar. Había unas mesas con gente jugando a las cartas, un rincón con sillones donde dos señoras leían, y al fondo una sala de la que salían voces y risas. Me acerqué a las mesas de cartas y un hombre de más o menos mi edad, con el pelo completamente blanco y una chaqueta de cuadros que debía tener 20 años, levantó la vista y me dijo, ¿sabe jugar al tute? Le dije que sí. Me dijo que me sentara. Se llamaba Victorino y llevaba 3 años yendo a ese centro desde que murió su mujer. Era de un pueblo de Teruel, había trabajado toda su vida como maestro, y tenía una manera de hablar directa y sin adornos que me resultó inmediatamente agradable. Jugamos al tute aquella tarde y la siguiente y la siguiente. Fuimos haciéndonos amigos de esa manera tranquila en que se hacen amigos los viejos, sin mucho alboroto y sin declaraciones, simplemente estando ahí. Con el tiempo fui conociendo a más personas. A Dolores, una mujer enérgica de 74 años que organizaba excursiones y que tenía una capacidad extraordinaria para convencer a todo el mundo de que se apuntara a todo. A Paco, un jubilado de correos con sentido del humor seco y preciso que hacía reír a la gente sin proponérselo. A Carmen, que había sido enfermera y que escuchaba como nadie, con esa atención completa que tienen las personas que han pasado mucho tiempo cuidando a otros. No fue fácil al principio. Hay algo que nadie te dice sobre el aislamiento prolongado, y es que cuando llevas mucho tiempo solo te oxidas en el trato con la gente. Las conversaciones te cuestan más. No sabes bien cuándo hablar y cuándo escuchar. Te faltan reflejos sociales que antes tenías automáticos. Hay momentos en que te sientes torpe, fuera de lugar, como si llevaras demasiado tiempo sin practicar y el músculo se hubiera agarrotado. Pero los músculos, aunque se agarroten, responden cuando los usas. Eso también lo aprendí. Hubo una tarde, creo que sería ya hacia la primavera, unos 4 meses después de aquel día en el sillón de Remedios, en que estaba sentado con Victorino y con Dolores tomando café en la cafetería del centro y me di cuenta de que llevaba 1 hora y media hablando y riendo sin haber pensado ni una sola vez que estaba solo. Sin haber mirado el reloj para calcular cuánto tiempo faltaba para poder volver a casa. Sin haber sentido ese peso sordo que llevaba años instalado en algún lugar entre el pecho y el estómago. No fue una revelación enorme. No hubo música de fondo ni nada de eso. Fue simplemente notar que algo que pesaba ya no pesaba. O pesaba menos. Os quiero contar algo que me pasó poco después porque me parece importante. Dolores organizó una excursión a un monasterio que hay en las afueras de Zaragoza, un sitio tranquilo entre árboles con una iglesia pequeña y un jardín donde los frailes cultivan hierbas aromáticas. Fuimos unas 15 personas en un autobús pequeño, con bocadillos envueltos en papel de aluminio como si fuéramos de viaje de colegio. Durante todo el camino hubo conversaciones cruzadas, bromas, algún que otro cante que empezó Paco y que todos seguimos sin saber muy bien cómo. Yo me acordé de los viajes de cuando éramos jóvenes, de cuando íbamos de excursión con Remedios y los niños en el 600 apretados como sardinas. Y me acordé de algo que mi madre me decía cuando yo era niño y me quejaba de algo, no recuerdo de qué. Me decía, Aurelio, la vida no viene a buscarte. Hay que salir a buscarla. Entonces me parecía una frase de mayor, de esas que los mayores dicen y los niños escuchan sin entender. Ahora, con 81 años y sentado en ese autobús rumbo a un monasterio con un bocadillo de tortilla en el bolsillo, lo entendí de una manera que no había entendido nunca. Mi madre tenía razón. La vida no viene a buscarte. Hay que salir a buscarla. Y nunca es demasiado tarde para empezar. Quiero hablaros ahora de algo que me cuesta un poco más reconocer, porque tiene que ver con el orgullo. El orgullo de los viejos, que es un tipo especial de orgullo que mezcla la experiencia con la terquedad en proporciones que a veces resultan complicadas.
Durante todos esos años de encierro silencioso, una de las cosas que más me impedía pedir ayuda o acercarme a los demás era la idea de que necesitar a alguien era una forma de debilidad. Que si pedía que me acompañaran al médico, o que si le decía a mi hijo que me sentía solo, o que si aceptaba la ayuda que de vez en cuando me ofrecían, estaba de alguna manera admitiendo que ya no podía. Y yo podía. Claro que podía con muchas cosas. Pero eso no significa que tuviera que poder con todo solo. Hay una diferencia enorme, y tardé demasiado en aprenderla, entre ser autónomo y ser autosuficiente. La autonomía es buena. La autonomía es poder tomar tus propias decisiones, moverte por tu cuenta, gestionar tu vida según tus propios criterios. Eso hay que preservarlo tanto tiempo como sea posible. Pero la autosuficiencia total, esa idea de que no necesitas a nadie para nada, esa es una mentira que nos contamos para no tener que enfrentarnos al miedo de depender. Y el miedo de depender, cuando se convierte en muro, termina dejándote solo de una manera que no elegiste conscientemente pero que construiste ladrillo a ladrillo con cada no gracias y con cada estoy bien y con cada no molestéis que ya me las apaño. Le dije a Suso una vez, ya después de haber cambiado las cosas, que durante años había confundido no necesitar con no querer. Me miró un momento en silencio y me dijo, papá, todos te necesitábamos a ti también, ¿sabes? Y eso me dejó sin palabras durante un rato, porque era algo que no había pensado. Había estado tan centrado en la idea de no ser una carga que no había pensado que el distanciamiento también era una carga, de otro tipo. Que mis hijos, al ver que me alejaba, también sufrían. Que quizás ellos también necesitaban que yo los dejara estar. Ahí aprendí otra cosa importante, que la relación entre padres e hijos cuando uno se hace mayor no tiene que ser una relación de dependencia, pero tampoco de distancia. Puede ser una relación de compañía mutua, de presencia sin agobio, de estar cerca sin ahogar. Y eso requiere que los dos lados lo elijan y lo trabajen. Los hijos no pueden adivinarte si no les dices nada. Y uno no puede esperar que vengan si no les abre la puerta. Me gustaría contaros también algo sobre lo que significa el tiempo a esta edad. Porque es otra de las cosas que uno entiende de manera diferente cuando ha vivido muchos años. Cuando somos jóvenes, el tiempo es una cosa que tenemos en abundancia y que por eso no valoramos demasiado. Hay tanto por delante que malgastar un día, una semana, un mes, no parece grave. Siempre habrá más tiempo. Siempre hay tiempo para eso después. Cuando uno llega a los 70, a los 80, esa sensación cambia de raíz. No de manera dramática, no de repente, sino gradualmente, como cambia la luz al atardecer. El tiempo empieza a sentirse diferente, más precioso y más escaso, y uno empieza a preguntarse no solo qué ha hecho con el tiempo pasado sino qué quiere hacer con el tiempo que le queda. Y aquí viene algo que me parece de lo más importante que puedo deciros, algo que aprendí tarde pero que ojalá hubiera entendido antes: el tiempo que te queda no es menos valioso que el que ya pasó. Al contrario. Es quizás el más valioso de todos, porque es el que todavía puedes elegir cómo vivir. Yo perdí casi 10 años viviendo de espaldas a esa idea. 10 años en los que cada día que pasaba me parecía más o menos igual al anterior, más o menos lo mismo, sin grandes cambios ni grandes sorpresas. Y no es que esos años fueran terribles, ojo. Tenían sus momentos buenos. Pero eran años vividos por inercia, no por elección. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Vivir por inercia es dejarte llevar por lo que ya conoces, por los hábitos establecidos, por el camino de menor resistencia. Es levantarte, desayunar, ver las noticias, dar un paseo, comer, dormir la siesta, ver la tarde, cenar, acostarte. Todos los días igual. Sin sorpresas, sin encuentros, sin nada nuevo que te obligue a pensar o a sentir de una manera diferente. Es una vida tranquila, sí. Pero es también una vida cada vez más pequeña. Vivir por elección es otra cosa. Es decidir cada mañana, aunque sea en una cosa pequeña, que hoy vas a hacer algo que tenga sentido.
Puede ser llamar a alguien a quien hace tiempo que no llamas. Puede ser acercarte a ese sitio al que siempre quisiste ir y nunca fuiste. Puede ser aprender algo nuevo, aunque sea poco y aunque te cueste. Puede ser decirle a alguien que lo quieres, que lo aprecias, que te alegra que esté en tu vida. Son cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas son las que construyen los días, y los días son los que construyen la vida. Tengo ahora 81 años. Sigo viviendo solo en el piso de las delicias, sí. Pero ya no me siento solo de la misma manera. Voy al centro de mayores 3 veces por semana. Victorino y yo seguimos jugando al tute, aunque él hace trampa a veces y yo lo sé y él sabe que yo lo sé y ninguno de los dos dice nada porque eso también es parte del juego. Dolores me apunta a excursiones a las que la mitad de las veces no quiero ir y a las que casi siempre me alegra haber ido. Llamo a mis hijos sin esperar a que me llamen ellos, porque entendí que la comunicación no puede ser solo cosa de ellos. Mis nietos me enseñaron a mandar mensajes por el teléfono, que eso sí que me costó, y ahora de vez en cuando me mandan fotos o un chiste malo que yo guardo en la memoria como si fueran tesoros. Pilar me llama desde Logroño los miércoles y los sábados, y ya no le digo que no hace falta, le digo que me alegro de escucharla. Manolo viene a verme cada 2 o 3 meses y cuando está aquí no nos ponemos a hablar de cosas importantes porque no hace falta, basta con sentarse juntos y comer y dar una vuelta. ¿Qué echa de menos a Remedios? Todos los días. Todos los días sin excepción. Hay momentos en que la echo de menos con una intensidad que me deja sin aire, y hay momentos en que la echo de menos de una manera más tranquila, más como compañía ausente que como herida abierta. El tiempo no lo cura todo, eso que dicen no es del todo verdad. Pero sí cambia la manera en que uno convive con lo que no tiene cura. Lo que aprendí, y esto es quizás lo más importante de todo lo que quiero dejaros hoy, es que la pérdida no tiene que ser el final de nada. Puede ser, si uno lo decide, el comienzo de algo diferente. No mejor ni peor que lo anterior, simplemente diferente. Un capítulo nuevo en una historia que todavía no ha terminado. Hubo una cosa que Remedios me dijo cuando estaba enferma, unos meses antes de que se fuera, que nunca olvidaré. Estábamos en la cama, los dos tumbados mirando el techo como hacíamos de jóvenes cuando no podíamos dormir, y ella me dijo, prométeme una cosa. Le dije que sí, que lo que fuera. Me dijo, prométeme que cuando yo no esté no te vas a morir en vida. Que vas a seguir siendo tú. No supe qué contestarle en ese momento. Creo que le dije que sí sin entender del todo lo que me pedía. Tardé 10 años en cumplir esa promesa. 10 años en los que, sin darme cuenta, hice exactamente lo que ella me pidió que no hiciera, morirme en vida. No de golpe sino poco a poco, cerrando puertas y apagando luces y dejando que el silencio lo fuera ocupando todo. Pero la cumplí al final. Y eso me sirve de algo. Me sirve para mirarme al espejo y reconocerme, para decirme que aunque tarde, aunque con un rodeo enorme, llegué a donde tenía que llegar. Si hay algo que os pido que os llevéis de todo lo que os he contado hoy, es esto, no esperéis. No esperéis a que llegue ese día de noviembre, sentado en el sillón, llorando solo y dándoos cuenta de que lleváis 5 días sin hablar con nadie de verdad. No esperéis a que la vida os dé un golpe para recordar que necesitáis de ella. La soledad, cuando es elegida con conciencia y en dosis razonables, puede ser un regalo. Un espacio para pensar, para descansar, para reencontrarse con uno mismo. Pero la soledad que se construye por miedo, por orgullo, por costumbre o por no querer molestar, esa soledad no es un regalo. Es una trampa suave y silenciosa que se cierra tan despacio que uno no se da cuenta hasta que ya lleva dentro mucho tiempo. Rodeos de personas. No hace falta que sean muchas. Con unas pocas que de verdad os escuchen y a quienes vosotros de verdad escuchéis, es más que suficiente. Buscad algo que os haga salir de casa con un propósito. Puede ser cualquier cosa, un juego de cartas, una clase de algo, una asociación, un grupo de lectura, unas visitas a la parroquia, lo que sea que os ponga en contacto con otros seres humanos.
Decid que sí más veces. Ese no que nos sale tan fácil, ese no me apetece, ese para que a mi edad, ese es vuestro enemigo. No porque salir sea siempre maravilloso, que no lo es, sino porque el músculo de la vida hay que usarlo para que no se atrofie. Y a los que tenéis padres o abuelos mayores que viven solos, llamadles sin esperar a que os llamen ellos. Visitadles sin esperar una ocasión especial. No asumáis que están bien porque dicen que están bien, porque los viejos somos muy buenos diciendo que estamos bien cuando no lo estamos del todo. Y sobre todo, si os piden algo, aunque sea pequeño, aunque sea que les acompañéis al médico o que les ayudéis con el teléfono, no lo toméis como una molestia. Tomadlo como lo que es, una señal de que todavía confían en vosotros. Y esa confianza es un regalo. Fuera, ahora mismo, el sol de la tarde está entrando por las persianas del balcón y dejando rayas de luz en el suelo de madera. Tengo el café de las 6 en la mesita de al lado. En un rato quedé con Victorino para dar una vuelta por el parque, porque hoy el tiempo lo permite y los dos tenemos ganas de estirar las piernas. Mañana viene Suso a comer. El domingo llamo a Manolo. Y esta noche, antes de dormirme, le voy a decir buenas noches a la foto de Remedios que tengo en la mesita de la cama, la misma que siempre ha estado ahí y que siempre estará. Y le voy a decir que hoy cumplí un poco más la promesa que le hice. Creo que estará contenta. Gracias por quedaros a escucharme.